Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. Comienza de ayer a hoy. Hacer programas de estas características nos encanta, pero hoy especial hincapié en la historia del coche, del automóvil. Bueno, yo me imagino que nos lo vamos a pasar muy bien porque además tengo al que más sabe de todo. Sabes que yo soy fan incondicional tuya, Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás? Y yo tuyo. Director de la revista Atalayar y un hombre que entiende absolutamente de todo porque tu periodismo y tu sapiencia abarcan muchísimas cosas. Javier, gracias por estar aquí. Tómate lo que quieras, gracias a vosotros por invitarme y espero responder a esas expectativas, ¿eh? Me pones alto el listón. Seguro que sí, porque yo sé que tú, como yo, somos seguidores del coche. Nos encanta, y sobre todo, hablar de historia del coche, hablar un poco. Yo te digo, coche, automóvil, ¿y qué es lo primero que te viene a la cabeza? Mi segunda casa. Es un elemento fundamental porque la historia de la civilización moderna es el movimiento de las personas y uno de las herramientas es el vehículo, es el coche el que nos traslada, el que nos lleva y nos trae, y eso hace que el mundo moderno en el que estamos viviendo funcione. Hombre, por supuesto los aviones, los trenes, los barcos, pero en el día a día es el coche. Es verdad que tenemos una pega con el coche, Javier, y seguramente la gente que nos está viendo ahora lo va a entender, que es un gran adelanto, me imagino, pero que luego no sabes qué hacer con él. Cuando hay un atasco, no lo puedes abandonar y marcharte del atasco y dejarte el coche allí, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Yo me acuerdo, tenía 16, 17 años y entonces dejaba a mi novia en su casa y yo tenía que caminar pues a una media hora, 40 minutos hasta mi casa, ¿no? Y yo me acuerdo cuando iba andando, iba como si fuera en el coche, metía primera, iba más, y daba una curva reducida, iba como... para mí los coches ya desde pequeño me han... Formaban parte de tu ADN, ¿no? Me han gustado mucho. Te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar, que sigas este primer vídeo que vamos a ver de tiempos pretéritos de la historia del coche cuando empezó, y luego te empieza a preguntar cositas de su historia, porque creo que hoy va a ser apasionante. Síguelo conmigo. Estupendo. Vamos a verlo. La historia del automóvil tiene su punto de partida en el invento de los vehículos autopropulsados por vapor en el siglo XVIII. Ya al final del siglo XIX se crea el primero de los vehículos llamado automóvil, con la combustión interna de gasolina. Es un hito tecnológico. Hasta ser vistos como un invento útil, pasaron muchos años. Del prototipo de final del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, había mucha diferencia. Del mero invento a convertirse en una herramienta imprescindible para el transporte, pasaron muchos años. De los coches de caballos a los coches de fuerza motriz, existía un mundo. El automóvil recorre en su vida de evolución como invento del vapor a la electricidad para llegar a la gasolina. El primer vehículo a vapor data de 1769. Se llamó Fardier, creado por Nicholas Cugnot. Recibió ese nombre por sus atributos: pesado, ensordecedor y peligroso. Siguieron en 1784 William Murdoch, en 1801 Richard Trevithick, en 1815 Joseph Buczek, en 1838 Walter Hancock y en 1839 Robert Anderson, que inventaría el primer auto propulsado por células eléctricas no recargables. Alrededor de 1870, el inventor vienés Siegfried Marcus inventa el motor de combustión interna a base de gasolina. Se convirtió en el primer coche Marcus. Ya en 1900, a comienzo de siglo, empieza la producción masiva de automóviles en Francia y Estados Unidos. La primera fábrica de Peugeot se creó en 1891. Ahora nos paramos en 1908, cuando Henry Ford comienza a producir automóviles en una cadena de montaje. Eran tan innovadores
que le permitió alcanzar grandes cifras de fabricación impensables hasta el momento. Aquí tengo conmigo a Javier Fernández Arribas, que estaba mirando el reportaje, y qué curioso que tiempos pretéritos ves aquello y dices, yo ahora no me montaría en un cacharro de eso ni loco, ¿no? Bueno, y porque... Si es para una exhibición, sí. Oye, ¿no? algún día hablaremos del avión, y aquello sí que era arriesgado intentar con esas alas que se... yo creo que el mundo se ha desarrollado por la audacia, por el atrevimiento, por el riesgo y sobre todo por las ganas de mejorar de nuestros antepasados. Ahora, si ellos vivieran, pues nosotros tenemos también nuestro arrojo y nuestro talento a la hora de mejorar y que vivamos en una sociedad más avanzada y con más comodidades, ¿no? Y Javier, no te quiero poner en un aprieto ni que me hables de un ranking de los inventos, pero como invento para la humanidad este ha sido verdaderamente importante, ¿no? Sí, sin duda. Yo insisto en lo que decía antes. La civilización moderna se basa en el movimiento de las personas. En las economías es porque hacemos negocios, porque vamos a consumir, porque nos movemos, nos trasladamos, y en eso los medios de locomoción son fundamentales. No estoy hablando del avión para ir de vacaciones o para hacer grandes negocios, estoy hablando de lo que es... lo que llamamos el día a día, ¿no? El día a día, los ciudadanos de a pie que van a trabajar y que en ese sentido, bueno, pues además del transporte público, que también hay que recomendarlo y mucho, y además hay que exigir a nuestras autoridades que nos den un transporte público que lo potencien, bueno, bonito y barato, pero bueno, la realidad es que luego necesitas el coche o la bicicleta, pero ahora mismo el coche yo no veo que de aquí a muchísimos años pueda tener un sustituto, ¿no? Javier, seamos sinceros, en los comienzos de toda esta aventura que acabamos de ver se dudó mucho de su utilidad. Y tú y yo hemos dicho en los boxes antes de empezar una frase que nos ha salido a los dos la misma: aquellos chalados en sus locos cacharros. Don Piedro no doy una. Sí, siempre ha habido personas que han pensado y que han estado imaginando cómo podríamos, bueno, pues hacer una serie de cosas. Y hombre, pues desde correr, que decía el hombre primitivo, utilizar los caballos como método de desplazamiento, pues eso el aparato motriz por animales al aparato motriz por gasolina o eléctrico o vapor, que fue el comienzo. Pues además hay una idea, porque el primero, como habéis dicho en el reportaje, francés Cugnot, que puso... Nicolas Cugnot. Puso el primer vehículo, tenía una cafetera allí grandísima de vapor, y lo puso Fardier. A mí un amigo mío siempre me decía que lo de fardar venía de Fardier. Digo, pues no será por el coche, porque bueno, para su momento, claro que... Quizás a lo mejor en su momento sí que era... Fardaban un montón, en lugar de ir con el caballo ibas con el coche. Aunque era una cafetera. Pero Javier, siglo XVIII, comienzo de los coches, la propulsión, el motor de vapor. Ese fue el comienzo. Pero luego cuéntame más cosas, ¿no? Ese fue el comienzo, pero luego vino el eléctrico y luego vino el de combustión, pero parece ser que el eléctrico luego se fue quedando en el camino porque a alguien no le gustó. No, y sobre todo porque, vamos a ver, lo del eléctrico está muy bien. Y además ahora se está poniendo bastante de moda. Ahora se está potenciando mucho, ¿no? Pero yo siempre digo, oiga, y hay que crear electricidad, porque para que ese coche pueda funcionar, usted tiene que llegar o a una gasolinera, que yo creo que será la solución, que las gasolineras tengan cargadores rápidos, o en tu casa. Pero claro, si tú tienes un coche eléctrico y tu vecino no, y tú estás gastando la electricidad, ¿quién la paga? Bueno, contadores individuales. Pero, por ejemplo, antiguamente la electricidad era muy complicada, no tenía los métodos modernos para poder tener electricidad. Por eso, en cuanto salió la combustión, el cambio fue inmediato y sobre todo, además, porque ese coche tenía más autonomía. No dependías de que las baterías te duraran más o menos, además como eran baterías primero no recargables. No recargables, pues te dejaban tirado y... ¿Y luego qué hago, no? ¿Y luego qué hago? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos métodos para poder ir en el coche. Bueno, iba a sacar un tema, pero hablaremos luego de él. En el hoy, ¿no? Estaba pensando en el agua, además. Pero ahora mismo...
yo creo que gracias al esfuerzo, a la imaginación, al trabajo tenaz, al no dejarse amedrentar por esa opinión de aquellos que no querían que nada cambiara y demás, pues poco a poco la sociedad va evolucionando y los coches ahora mismo, la mayor industria junto con el turismo que tenemos en España es la fabricación de coches. No que se vendan todos en España, sino que las marcas están invirtiendo, porque en España se trabaja muy bien. Bueno, ahora Peugeot Citroën ha dicho que iba a invertir 640 millones de euros en la fábrica en Vigo para hacer un modelo. O sea que lo que te quiero decir es que ahora mismo la industria del automóvil tiene un peso en lo que es no ya solo la vida diaria que vas y vienes, sino dar trabajo, dar divisas, dar capacidad económica, peso específico a los países, etcétera, etcétera. Y luego ya, si tienes un piloto que gana en Fórmula 1, pues ya eres el rey del mambo, ¿no? Claro que sí. Javier, pero fíjate, yo estaba, antes de preguntarte lo último, antes de empezar con 1900 y el comienzo de siglo con la producción masiva, me he apuntado nombres que yo creo que te van a resultar gloriosos, cuanto menos. El Sunbeam Mavley, el Forti, el Rolls-Royce Silver Ghost, el Fantasma Plateado, el Opel 400-100, el Hispano Suiza 15T más conocido por el coche de Alfonso XIII. Fíjate lo que te estoy diciendo ahora, Javier, que han salido imágenes y lo veíamos y decíamos, esto es antediluviano, ¿no? Yo, ¿te acuerdas? Porque tú has participado también cuando en Punto Radio y en Onda Cero antes, con Luis del Olmo hacíamos el rally de protagonistas, que eran los coches antiguos. Cuando he visto las imágenes me ha venido un flash de recuerdo, porque nosotros montábamos en esos coches de gente que en España además hay unos cuantos locos con esos cacharros que conservan coches, pero de muchos, y además los conservan y los sacan a la carretera y los utilizan. El rally era, y yo recuerdo aquellos coches de antaño que bueno, eran una proeza. Yo creo que hacer que ese tipo de coche fuera por la carretera y pudieras hacer los kilómetros que hacías, yo creo que es un milagro. Y además hay que agradecerlo, porque muchas veces corremos el riesgo de que algunas generaciones piensen que no ha habido un antes. O sea, que las cosas son... Los coches salen así directamente. O sea, tú das a Enter en el iPad o en el iPhone o donde quede, o en el ordenador, y tienes un coche y además lo compras por vía internet. Y lo puedes modular tú mismo y colocarle piezas y quitarle. Pero para que los coches sean lo que son hoy, han tenido un pasado y han tenido una serie de mecánicos, de técnicos, de visionarios y también de gente esforzada y que ha visto que el coche sería una herramienta. Es el caso de Henry Ford, cuando él tuvo el convencimiento de que si tú hacías una producción en cadena, eso iba a ser un negocio magnífico, y lo fue. Un poquito antes, ya para finalizar el tema del ayer, Javier, te traslado a los comienzos del siglo XX, año 1900, 1900 y algunos días, como aquel que dice, ya empieza a hablarse de la producción masiva en Francia, en Estados Unidos, punto de inflexión ¿no? Y en Alemania, no hay que olvidarse de los señores Benz y Daimler, que fueron también... Que estos tienen peso específico también. De los que desarrollaron en Alemania, además, cada uno por su cuenta. Que se lo digan a Mercedes y todas estas marcas, ¿no? Exacto, es el origen, efectivamente, o sea, que hubo una competencia sana, porque en aquellos años pues las comunicaciones no eran las que eran, pero lo que sí estaba claro es que cada país quería desarrollar su propia marca de automóviles, y entonces efectivamente Francia con Peugeot tuvo un avance muy claro, y en Estados Unidos no te quiero contar, pero insisto, también en Alemania, y en España tuvimos nuestro SEAT, que nos compraron luego los alemanes. El famoso SEAT 600, SEAT ¿no? 600. Que era una latilla, como aquel que dice, ¿no? Oye, yo me iba a mi SEAT 600 Madrid-Zaragoza. ¿Me estás diciendo que tú tenías un 600, Javier? Bueno, yo tuve era de mi padre y luego mi padre me lo dio a mí. Con el motor delante, ¿no? Exacto. No, atrás. ¿Atrás era el motor? El mío tenía el motor atrás. Vaya. Es que lo recuerdo vagamente. Y yo me acuerdo cuando subíamos Somosierra, cuando subíais empujando. Se calentaba un poquito. O sea, lo que quiero decir es que hay que hacer historia, y es bueno que este tipo de programas nos reflejen
la necesidad de un esfuerzo, de un estudio, de un trabajo, de un sacrificio, de esa voluntad de mejorar, de encontrar las cosas mejores, la excelencia, que no te venga todo hecho, porque las cosas se consiguen por esfuerzo y trabajo, y aquellas personas del siglo XVIII, XIX y XX pues han sido capaces de desarrollar un elemento que ahora mismo es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Había constancia también, Javier. Que no habremos hecho en los coches. Es verdad. Bueno, yo tengo la sensación de que es el momento justo para que don Javier Fernández Arribas visione conmigo el vídeo del hoy, el momento que nos toca. Y a partir de ese momento te voy a poner en bastantes aprietos, Javier, porque vamos al futuro, del hoy al futuro. Pero primero veamos el vídeo, ¿vale? Ok. Desde aquella histórica frase de Henry Ford, construiré un coche para las masas, han pasado muchas cosas. Sunbeam Mabley, Rolls-Royce Silver Ghost o el hispano-suiza 15T, más conocido como el coche de Alfonso XIII. Estos son solo algunos de los nombres históricos que chocan con la actualidad más futurista. Coches deportivos de Fórmula 1, eléctricos o los futuristas que son autónomos sin conductor o capaces de volar. Negocio, puro negocio y software, que truca la emisión de gases para ahorrar unos millones de euros, pero que acaban con la marca Volkswagen en el máximo de los descréditos. Sin duda, una inyección económica espectacular de la industria automovilística que da de comer a millones de personas en todo el planeta. Y medio de transporte que facilita cada día la vida a medio mundo, porque el otro medio utiliza otros coches grandes llamados buses o autocares, que surcan los mares del asfalto contaminando con sus residuos provocados por la combustión de sus motores. En esta historia del coche que abordamos de ayer a hoy, hay luces y sombras, porque nos quedamos con la esperanza del coche eléctrico en nuestras vidas del hoy. Es verdad, Javier Fernández Arribas, y te voy a meter en un pequeño aprieto porque tú ya hablabas de Henry Ford. Henry Ford fue un empresario, un visionario, lo estaba soñando, lo soñaba y lo construía. ¿Qué le pasó a ese hombre por la cabeza y por el corazón? Porque yo creo que pasión también tenía, ¿no? No, se dio cuenta de que la gente tiene que ir a ver otros mundos, otras ciudades, otros pueblos. Las familias se dividen y cuando tú vas buscando trabajo, porque las crisis económicas no son solo de estos años. Durante esas etapas, estuvo la revolución industrial que cambia el mundo sí o sí a principios del siglo XIX, y luego lo que ocurre es que la gente se va moviendo. Entonces tú tienes que ir para trabajar, para ver a la familia, para ver a tu novia, para irte de vacaciones. Y entonces en aquellos años pues del caballo pues se pasó a la propulsión, a la combustión. Y entonces él vio cuántos habitantes tiene Estados Unidos. Pues Estados Unidos ya en aquel entonces estaría aproximadamente en 60-65 millones de habitantes. Ahora son casi 300 millones. Pues dijo, el coche, si podemos hacerlo de una manera razonable, a un coste también razonable y con unas consecuencias, se puede hacer mucho dinero. Y para esto hay que fabricar muchos. O sea, es un poco la economía a escala, que no por tener un coche y venderlo por mucho dinero, no, vamos a hacer coches más utilitarios, por llamarlo de alguna manera, pero muchos para que lo puedan comprar mucha gente y entonces se abarate el coste y el beneficio viene por la cantidad, ¿no? Yo, una cosa, Javier, que te quería preguntar, y como ya estamos en el hoy, voy a ir colocando preguntas, y igual a lo mejor no por orden, pero me ha venido a la cabeza una cosa. Si tenemos que hacer un balance en este programa, que es de ayer a hoy y habla de la historia del coche, ¿cuál es el coche más importante para ti de todos los tiempos? Elígeme uno, el que tú crees que marca la pauta. El mejor coche, el que más creas que haya influenciado a la humanidad. Yo creo que cada momento ha tenido su coche, ¿no? Pero si me das a elegir... Te doy a elegir. Entre tú y la riqueza me quedo contigo, que decía la canción. Me vienen a la cabeza muchísimos coches. Por ejemplo, en España es el Aiga. ¿Te acuerdas que antes del SEA 600
se fabricó un coche que se llamaba Aiga, porque la gente decía... Me estás pillando, ¿eh? No, no era ninguna marca. ¿Cómo era eso? Era popularmente se llamaba Aiga, porque la gente decía, no, cuando Aiga compraremos el coche. Ah. y entonces, pero claro, el coche en aquellos años 50 en España era, además de un medio de transporte, era también un signo de distinción, que luego, si quieres, hablaremos de lo que es, de lo que ha conllevado la industria del automóvil en cuanto a distinción social, a poder tener un estatus, o lo que estamos intentando reconducir, que es la siniestralidad en las carreteras y la cantidad de vidas que se están llevando. Pero vamos, yo, por ejemplo, en Europa, pues habéis el Rolls Royce, yo creo que en el Reino Unido fue fundamental, en Peugeot, los primeros modelos de Peugeot, sobre todo cuando tú ya estás optimizando toda una serie de costes, de recursos, para poder popularizarlo. Porque yo creo que el éxito, y además volviendo a Henry Ford, del automóvil, es que se puede popularizar y tú ya tienes coches para todas las clases sociales, o, mejor dicho, para todas las personas según su capacidad adquisitiva, ¿no? Entramos luego ya en el tema de los créditos, el más bueno, el utilitario, el de lujo, berlina, y luego ya nos vamos a los coches de lujo. Y cuando ya hay muchísimo dinero, te estás tirando el pingüi con la gente, diciendo, aquí estoy yo porque he venido, ¿no? Con un coche caro. Entonces, ¿no? si tú me dices, ¿con qué coche te quedas? Pues con el coche que en cada momento ha cumplido la función de servir a una buena evolución de un instrumento que servía para a las personas, porque yo hay veces que discutía con mi padre, joder, tienes el coche muy sucio, ¿no? Y yo le decía algo así como, oye, las cosas están al servicio de las personas, no las personas al servicio de las cosas. Pero sin embargo, él luego, y con el paso de los años me he dado cuenta, es que nos pasamos media vida en el coche, claro. y efectivamente hay que cuidar el coche al máximo, tenerlo limpio, que huela bien, que esté bien engranado, engrasado, los aceites en su sitio, el aire de las ruedas, que si no consume más y se deteriora y contamina. O sea, que en ese sentido... Mientras tanto, en el camino, Javier, en el camino se nos podía haber pasado, pero el detalle no se va a pasar, porque estando tú y yo aquí seguro que no se pasa, el motor de agua, los coches que se mueven. ¿Qué ha pasado con el agua? Bueno, eso es una... Porque alguien puede pensar, eso es de perogrullo, ¿cómo que el agua? Pues sí, no, parece ser que hay un motor de agua, ¿no? Hay la leyenda que está ahí, que mucha gente te habla, pero que, bueno, tampoco hay unas pruebas. Pero vamos, sí. Pero igual es que no le dejaron al de... No, igual, pero bueno, hay muchos intereses. Antes yo decía que la industria automovilística luego, como ha sido algo muy, muy, muy importante para las personas, y se ha masificado, con lo cual ha habido muchísimo dinero y muchísimos intereses. Pues, por ejemplo, no sé, se hablaba del motor de hidrógeno, el motor de gas, pero bueno, eso se agota la bombona y luego cómo recargas. Pues bueno, las gasolineras. Yo creo que ahí las gasolineras es un elemento fundamental en la vida. Además, ahora mismo las gasolineras son espacios fundamentales, que están limpios, que están bien cuidados, que puedes hacer la compra, que puedes repostar y de una manera magnífica, y tendrán que adaptarse también al coche eléctrico, ¿no? Entonces, ahí lo que tú tienes es que compaginar todos los intereses para que los ciudadanos no seamos los paganos de algún tipo de interés que, por ejemplo, hace que el coche de agua, que sería una cosa tirada, bueno, entonces tendríamos problemas porque el agua sería escasa, que ya lo es. O sería cara porque alguien se encargaría de subirla. Exacto, ya la subiría, aunque yo soy de los que teme, de los que piensa y sobre todo teme que si hay una tercera guerra mundial, ojalá que no, será por el agua, ¿no? más que por el petróleo. Curioso lo que acabas de decir ahora. Curioso lo que acabas de decir. Javier, hablando de a veces cosas, tensiones que suelen ocurrir en el mundo, estamos hablando hoy del coche, como otras veces he hablado contigo de muchos temas de actualidad que dominas con toda su historia. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, Volkswagen se mete en un gran lío por trucar los softwares de la contaminación para que pareciera que los coches contaminaban menos, pero contaminaban exactamente igual. Había un trucaje. Esto a Volkswagen lo dejó prácticamente por los suelos. Y tú me decías que se han rehecho. Los últimos... Y tú me has dejado
No, pensativo. Es decir, yo pensaba que iba a ser un mazazo de los que no te levantas. Hombre, yo creo que ahí, uno, es absolutamente inaceptable que nos engañen, y eso creo que... Punto primero. Punto primero e ineludible. Y punto dos, hombre, Volkswagen lo que ha hecho ha sido afrontar, dar la cara y además llegar a acuerdos para poder indemnizar a aquellos... Javier, perdón un segundito nada más. ¿Han hecho un balance de cuentas y las subvenciones les salía por encima de las multas que tenían que pagar? Porque me imagino... Puede ser una solución. No, pero, porque han cobrado mucho dinero. Pero vamos a ver, ha habido otras marcas que ahora están reconociendo, creo que Mitsubishi y otras. Hombre, lo que pasa es que Volkswagen tiene buenos coches. Más allá de que contaminen más, contaminen menos, hombre, nosotros debemos ser conscientes de que no podemos cargarnos el planeta. Y uno de los elementos contaminantes... Pero te comentaba antes de empezar, también contaminan los coches eléctricos, porque además de la combustión del CO2 de los tubos de escape, el roce de los neumáticos con el asfalto desprende unas partículas que también son contaminantes. Javier, un momento, me estás diciendo que esos coches eléctricos que ya tuvimos y que ahora vuelven, están de otra manera entre nosotros y que van a ser en un futuro bastante interesantes, ¿también contaminan? Sí, ha habido un estudio a fondo de la Universidad de Edimburgo, yo antes de ayer o hace 3 o 4 días, no, la semana pasada lo he visto, que dice que los coches, además de la combustión, otra forma de contaminar son las partículas que desprenden de los neumáticos con el roce del asfalto. Bueno, el coche eléctrico, como el motor pesa más, tiene más roce el neumático con el asfalto y también contamina. O sea que también... Pero quizás sea menos, ¿no, Javier? Que sí, hombre, el de combustión. Estamos hablando de otro tipo de contaminación, pero ahora como hay mucho purista y hay mucho que está cuidado, por supuesto que hay que tener cuidado. Yo soy el mayor ecologista del mundo. Lo que no estoy dispuesto es a cercenar mi vida o a condicionar mi vida por un exceso de... Que insisto, el cambio climático está ahí y tenemos que ser muy conscientes de que eso es muy necesario. Y los coches contaminan con respecto al cambio climático. Sí, pero también la industria y también el desarrollo de las naciones. Pero vamos, ahí ha habido afortunadamente un acuerdo en París que yo creo que se debe de ir implementando y que tenemos que dejar a nuestros hijos y nuestros nietos un planeta habitable y que tenemos que ser muy conscientes. Pero también es verdad que nosotros tenemos que asumir algunos riesgos a la hora de poder llevar una vida y unas condiciones normales, ¿no? Hablamos del motor eléctrico de nuevo, los coches eléctricos. ¿El coche eléctrico, Javier, ha venido para quedarse ya definitivamente? Bueno, siempre que tú puedas recargarlo, sí. Ahí están los híbridos. No, lo hablábamos antes. Oiga, ¿y de dónde sale la electricidad? Porque para que nosotros podamos tener por la mañana en nuestra vida diaria, cuando abrimos la ducha y que salga caliente, o cuando abrimos para hacer el café y que tengamos la energía suficiente, eso tiene que salir de algún sitio. Para poder recargar el coche también tenemos que generar energía. España es un país dependiente, ya que estamos aquí en España. Casi el 98% de la energía que consumimos la tenemos que importar, con lo cual el mix, que se llama, es imprescindible. ¿El mix qué es? Pues un poco de todas las fuentes de energía son las que, mezclándolas, hacen que podamos tener una vida y una capacidad de energética suficiente para que las fábricas, las oficinas, las casas, etcétera, etcétera, todo funcione. Y además en un mundo donde cada vez necesitamos más la energía, porque que si hay, oye, que hay que cargar el móvil, hay que cargar el iPad, el ordenador hay que enchufarlo. Eso no se carga por ciencia infusa, oye, ¿no? Que tenemos el aire acondicionado, que tenemos la lavadora, la secadora, la trituradora, bueno, estamos con una necesidad de electricidad y ahora con el coche, pero hay que ser conscientes de que la electricidad hay que generarla y eso también contamina. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, la historia del coche, estamos en el hoy, estamos en el futuro. Hoy no, ya el futuro. Coches autónomos, coches que no van a llevar nadie, que podrás ir durmiendo en el coche. ¿Qué opinas de eso, Javier? Que en el 2018 se cree que ya va a haber coches rodando por la carretera. A mí me da mucho miedo. Miedito todo el del mundo. No sé si me voy a subir me da miedo pensarlo solo, ¿eh? No, bueno, yo creo que la tecnología nos demuestra que avanza, que es un primor,
pero también tiene sus fallos, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, yo creo que el factor humano es imprescindible sí o sí. Aparte porque a mí me gusta conducir, o sea, yo en ese sentido contaba cuando venía a dejar a mi novia y demás, pero a mí me gusta conducir, con lo cual yo ir en un coche que yo no tenga nada que hacer, bueno, quizá cuando tenga 80 años, que esté así pachuchillo, me lo plantearé, pero... Tú con 80 años estarás fantástico. Pero Javier. si yo soy un joven que está yéndose con la novia a la playa y demás, pues querré conducir, vamos, digo yo. Y, ¿no? cuando Javier, la última cosa ya tiene que ser muy breve. Esto es una pregunta que viene con doble intención. Cuando ese coche autónomo que te está llevando, que no hay conductor, tenga que tomar la decisión de si salva al de dentro o es prioritario el de fuera, Ay, amigo. ¿cómo va a tomar la decisión? Pues no lo sé, supongo Sé que la pregunta es difícil. No, ahí la responsabilidad será del programador, porque ahí lo que sabemos es que la máquina responde a las órdenes que tú le das. Hay veces que como somos unos zotes, das al ordenador y no te funciona, o al coche, ¿cómo funcionará esto que es todo electrónico? Bueno, la máquina en principio hace lo que tú le ordenas que haga. Ese coche hará lo que el fabricante, el programador, le ordena que haga. ¿Y si hay un accidente, entonces pagará el programador, Javier? Ahí habrá que delimitar la responsabilidad. Supongo que la justicia en eso y el legislador tendrá que tener claro de quién es la responsabilidad, porque uno de los problemas que hemos tenido es la alta siniestralidad. En España ha habido años que han muerto más de 5 o 6.000 personas y eso es un drama humano. Yo me acuerdo, trabajando en la radio, me negaba a admitir la cifra fría de todos los domingos por la noche o lunes por la mañana. Y ha habido 100, 120, 200 muertos en las carreteras este fin de semana. Bueno, ahora afortunadamente se ha rebajado a 8, 10, 12 y todavía son muchos. Con lo cual, ese es uno de los retos de la automoción, y si hacen vehículos inteligentes que eviten ese riesgo, estará bien, estará muy bien, pero supongo que si tienen que decidir, porque la pregunta que me haces es complicada, entre una u otra persona, yo elegiría que ninguna de las dos, pero yo supongo que ahí el coche, supongo que salvaguardará a quien le ha comprado, pero yo no lo tengo tan claro, Javier. Esa ética no la tengo tan clara. No había pensado yo en eso, estoy improvisando sobre la marcha. Pues no te preocupes, Javier, porque la verdad es que la respuesta, sabía que la pregunta iba envenenada y la respuesta es muy complicada, pero para ti y para mí yo tampoco sabría. No, yo no sabría. Porque no ha llegado el momento. Javier Fernández Arribas, director de la revista Talayar, como siempre, un placer hablar contigo, Javier, porque sabes de todo y además le pones equilibrio. Te llevo a casa en el coche ahora, ¿vale? Muchas gracias, Javier, te lo agradezco. De acuerdo. Un auténtico placer hablar con Javier Fernández Arriba. El coche, la historia del coche, pasando por el ayer y el hoy. Cuando lleguen los coches autónomos, que queda muy poquito, a ver qué pasa. Al final, quién toma las decisiones. Esto le reconozco a ustedes que me ha puesto un poco nervioso, porque Javier no sabía qué contestar, pero yo les aseguro que tampoco sabría hacerlo. Hasta la próxima edición de Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Un placer.